subir todas las clases y les voy a mandar el link, se los voy a dejar en el LMS, por si después le avisen a sus compañeros, igual cuando quieran las clases grabadas. No sé si está grabando ya, sí. Ya, vamos a empezar. Una pregunta, ¿alguien hizo la guía 1? ¿Pudo hacer algún ejercicio? ¿O lo hicieron todos? Por si alguien me puede responder. Si no hicieron ninguno, no importa, hoy día la clase lo vamos a intentar hacer todos, a ver si alcanzamos. Ya, la verdad, yo no he hecho ninguno. Vale, no hay problema. Yo tampoco. Yo tampoco. Ah, ya, entonces de mayoría no lo he hecho. Se te escuchó un poco más lento. Yo hice algunos, pero no sé qué tal, no sé cómo estarán, así que mejor revisarlos todos. Ya, vamos a empezar entonces con el desarrollo de la guía 1 en el ejercicio 1. Ya, miren, el enunciado aquí nos dice que hay que construir un pseudocódigo que reciba 2 datos reales. Eso es como lo más importante del ejercicio. Hay que ver cuántos datos vamos a ingresar, cuántas operaciones tenemos que hacer. Aquí tenemos que hacer una suma, tenemos que hacer una resta y una multiplicación. Y mostrar el resultado. Entonces aquí tenemos que ingresar 2 datos, o sea, hay que pedir al programa ingresar 2 datos y luego hay que hacer 3 operaciones, la suma, la resta y la multiplicación. Vamos acá al PCInt, no sé si tienen todo el PCInt instalado. ¿Alguien no lo pudo instalar? Yo creo que todo lo tiene instalado porque hemos tenido hartas clases ya con esto. Vale. Ya, entonces no sé. Ya, tenemos que empezar el programa. El profe en clase yo le vi que le estaba haciendo con proceso. Es entrada de un logaritmo, el proceso y salida. No sé si vieron eso. Eso es solamente para ir como dejando ordenado el algoritmo. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a colocar un título. El título puede ser cualquiera, ejercicio 1. Entonces le colocamos. Para empezar, siempre tenemos que definir las variables que vamos a utilizar. No es necesario definirlas todo al tiro porque de repente cuando vas haciendo el algoritmo, como que te salen variables nuevas que necesitas. O sea, por ejemplo, estás haciendo un algoritmo y de repente necesitas un auxiliar, entonces tenéis que ir de nuevo arriba a definir un auxiliar. Y al final del pseudocódigo, ahí ya que hay con todas tus variables definidas. Pero para empezar, aquí tenemos que tener 2. Vamos a ingresar un dato 1, porque nos está pidiendo 2 datos reales. Entonces vamos a dejar la primera variable como dato 1, la segunda como dato 2. Y vamos a tener una suma, una resta y una multiplicación. Entonces eso lo vamos a dejar como variables también. Le vamos a colocar suma, resta y multiplicación. Vamos a colocar completo. Lo vamos a definir como enteros. ¿Qué es lo que...? Como reales, dice la guía. Así que lo definimos como reales. Ya, la diferencia de los enteros con los reales, yo creo que la deben tener igual clara, pero igual lo explico por si acaso, es que los enteros va, por ejemplo, una división de un 2 dividido en 1 te va a dar un 2, pero si un 2 lo divido en 1,5 te va a dar un número real que va a ser un 1, y tanto. Entonces, esa es la diferencia de los enteros con los reales. Siempre la idea es que los vaya definiendo siempre como reales, porque si el resultado es un real, o sea, es algo 0,5 y tú lo definiste como entero, te va a dar un error. No te va a decir que tienes un error, pero no te va a arrojar nada. Entonces la idea es siempre ir definiendo como reales. Si el profe te lo pide como entero, ya lo dejas como entero, pero la idea es que siempre con reales, para que tome todo el número. Luego de definir los datos, tenemos que ir a la entrada. Y aquí, en nuestra entrada, ¿qué vamos a hacer? El profe nos puso que hay que recibir 2 datos. Entonces vamos a escribir, le colocamos doble comilla, ingrese el dato número 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? No sé si alguien se acuerda. Para que el usuario ingrese el dato. ¿Hay que ejecutarlo? No, pero tenemos que... Ya, si estamos pidiendo una variable 1, tenemos que leer la variable. Hay que colocar el dato 1. Entonces leerlo. Hay que leer la variable 1, exacto. Entonces ahí lo que está haciendo el programa es... Aquí lo ejecutamos, me dice ya, ingresa un dato número 1. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Aquí donde está parpadeando, está esperando que ingresemos un dato.
Entonces vamos a dejar un número 5. El programa donde no está haciendo nada, todavía no le completamos nada, nos va a decir ejecución finalizada y quedo con el 5 que ingresamos solamente. Entonces ahora... ¿Le pueden dar un poco más de zoom, porfa? Vale. No sé si viene ahí. Sí, ahí sí. Vale. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Dime. después del 1 se colocan 2 puntitos y hay la comilla? No, esos 2 puntitos es... Mira, si lo ejecuto es para que me quede ordenado acá. Mira, me queda como 2 puntitos. Ah, ya. Es solamente para que me quede como ordenado, así como... Porque si le saco el 2 puntitos va a ejecutar igual. Ah, está ahí. Pero queda más desordenado. Sí, queda como que a la nada. Un número 1 nomás, ¿cachai? Ya. Entonces le coloco aquí Vale. el 2 puntitos para que vaya quedando ordenadito y el espacio lo coloco para que se vaya para abajo. Ya. Vale. Ahí está. Ya, entonces tenemos este dato y ahora tendríamos que ir a hacer lo mismo. Le coloco copiar a esto para no escribirlo de nuevo. Le cambio el dato número 2 y aquí número 2. Entonces ahí lo que hicimos fue leer el dato número 2 que nos pide el ejercicio. Reciba 2 datos reales. Ya, entonces ya tenemos el dato 1 y el dato 2. Ahora si ejecutamos, nos va a hacer pedir un dato número 1, ya que va a ser cualquier número, y un dato número 2, cualquier número. Entonces no va a ser nada el problema porque solamente estamos pidiendo ingresar los datos. Al ya ingresar los datos tendríamos que pasar al proceso. Ya no tenemos nada más que recibir de entrada, así que pasamos al proceso. ¿Qué nos pedía el proceso? Calcule la suma, la resta y la multiplicación. Ya, entonces empezamos con la suma. Le vamos a colocar aquí suma para ir ordenados. Entonces, nuestra suma, esa va a ser donde vamos a guardar nuestra variable. Está definida aquí arriba como real. Entonces, en esta variable, ¿qué vamos a guardar? La suma del dato 1 más el operador más lo colocamos del teclado o lo podemos colocar acá, a donde dice operadores y funciones. Aquí dice suma. Lo colocamos suma y me coloca solo el más. La suma del dato 1 más la suma del dato 2. Ya, ahora tendríamos que escribirle. Escribir, ya, la suma de los datos es, lo coloco los dos puntitos, cierro comillas y escribo suma. O sea, sí, la variable suma. Entonces, ¿qué me haría el ejercicio aquí? Ya, me pide el dato número 1, un 3, un dato número 2, si le ingreso un 2, ¿qué me tendría que entregar? Me tendría que entregar la suma de los datos es y un 5. Eso es lo que me entrego. La suma de los datos es y un 5. ¿Por qué el 5? Porque aquí yo le estoy pidiendo que me muestre la variable suma. ¿Qué es la variable suma? ¿A dónde la tengo definida? Aquí. La variable suma me va a guardar la suma del dato 1 más la suma del dato 2. O sea, si al dato 1 le ingreso un 4 y al dato 2 un 3, me va a ingresar, esto me va a quedar 7. Entonces, mi suma va a ser igual a 7. Entonces, de aquí hacia abajo, la suma va a ser 7. Mientras no coloque otra suma, que eso lo vamos a ver después. Entonces, mi suma va a ser un 7. Entonces, aquí le escribo, que me escriba suma. ¿Qué era suma? Un 7. Entonces, por eso me escribo el 7. Así le coloco 3 y 4, 7. Ya, tendríamos que ir después a la resta que nos está pidiendo. Entonces tendría que ser lo mismo. Nuestra variable resta va a ser igual al dato número 1 menos, lo vamos a colocar de ahí, o con el símbolo solamente, el dato número 2. Y hay que guardar la variable. Luego escribimos la resta de los datos es... ¿Qué tendríamos que colocarle aquí? ¿Qué variable tenemos que leer? Por si alguien La más resta. la resta. Entonces, eso es, y para los tres es igual. Luego tendríamos que ir con la multiplicación. Y aquí le colocamos la variable multiplicación, porque la definimos aquí arriba así como multiplicación. Tenemos que colocar igual a la variable. Si ustedes quieren acortarlo, le colocan mult. Si entienden que es multiplicación, entonces aquí abajo tendría que colocarle mult. Es igual a el dato número 1 por, le puedo colocar de aquí, o el símbolo solamente, el dato número 2. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Escribir con paréntesis para que en el escribir, lo que está entre paréntesis, lo que queda verde, eso es lo que va a mostrar el programa. Y esto después, ¿qué va a ser como el resultado? Entonces le escribo. ¿Qué están haciendo acá? La multiplicación. La multiplicación de los datos es
dos puntos para que quede ordenado. Y le puedo escribir. Acá le puedo escribir multiplicación. Lo puedo dejar de esas dos maneras. Con un escribir multiplicación y ahí me lo va a dejar abajo. Mira, si lo ejecutamos, ya 3, 2, me va a decir, ya la suma de los datos es 5, la resta de los datos es 1, la multiplicación de los datos es, y acá abajo me entrega el 6. ¿Por qué eso? Porque aquí yo dejé que aquí abajo me escribiera el 6, abajo de este escribir. Si lo coloco aquí, le pongo una coma y le pongo la misma variable mul, ahora me lo va a mostrar dos veces, el 6. Entonces, ya la suma, la resta, y aquí en multiplicación, ¿dónde estamos? Me va a entregar, la suma de los datos es, me está entregando este 6 que está acá arriba por esta variable, y me está entregando el 6 de acá abajo. Entonces ahí, usted, es a gusto de cada uno, para ver cómo le queda más ordenado. A mí siempre me gusta dejarlo aquí al lado, para que me diga aquí qué es lo que está mostrando y el número. No me gusta dejarlo así como solo. Entonces, lo dejo solamente uno. Y ahí estaría listo el código. Esto, el escribir este y este, ya vendría siendo parte de la salida. O sea, tendría que dejar la multiplicación, en salida. Lo pueden dejar así por si el profe se los pide. Por ejemplo, si el profe en la prueba se los va a pedir así con, ¿cómo se llama esto? Así como ordenado, con entrada, proceso y salida, tienen que hacerlo así. Si no, pueden entregar al tiro la salida de ese, la salida de esto, la salida de este. No sé si me entendieron el primero. Ahí estaría listo el primer ejercicio. No sé si a alguien le queda alguna duda, cómo va a pasar al segundo. Yo encuentro que está bien, pero el segundo lo podría explicar un poquito más lento, porfa. Ah, vale. Sí, siempre hablo muy rápido. Tienen que decirme nomás, chiquillos, cualquier cosa. Ya, entonces estamos con el primero. Luego, si quieren dejar guardado este ejercicio como para repasarlo después, o de repente en la prueba te piden los mismos ejercicios, o te piden como esto más otra cosa, entonces esto lo dejamos guardado. Vamos aquí a... Va. Oye, ¿siempre se tiene que colocar como en salida todo eso o...? No, esto no es necesario. Estos son comentarios nomás. El profe les dijo esto porque para empezar a uno programar tiene que ir como lo más ordenado posible para ir entendiendo lo que uno está haciendo. Entonces aquí yo sé que ahí está haciendo el proceso, o sea, la fórmula, lo que va a hacer el programa. Aquí va a ser la entrada, donde me piden los datos, y aquí la salida. Pero si yo no le coloco esto, va a estar bueno, el ejercicio te va a tomar igual. Lo único que lo tenéis como todo junto nomás. Ya, oye, y tú que lleváis como más años en esto, ¿qué pasa si yo le coloco eso de escribir la suma de los datos es suma? Eso lo coloco no en la salida, sino en el proceso. No, nada, no va a pasar nada. No es que el profe esto no es necesario, si ustedes lo van a ocupar ahora en la primera prueba, y sería. Después ya para programar, si a ustedes les gusta para dejarlo ordenado, lo van a colocar. Si no, da lo mismo. Por ejemplo, aquí yo tengo unos ejercicios. A ver, déjenme ver si les muestro. A ver que es el último de la guía. Yo lo hice, le puse esa entrada porque el profe me pidió así como para que estuviera ordenado. Pero si se dan cuenta aquí yo no le puse la salida. Lo mismo que me pasó en el ejercicio que estaba haciendo. Que lo dejé como proceso nomás. Entonces el proceso lo voy escribiendo al tiro. No le puse salida. Pero eso da lo mismo. Es como para tenerlo ordenado cada uno nomás. Entonces estaba hablando sobre guardar este ejercicio. Tendríamos que ir aquí a guardar como. Y lo guardan en una carpeta. Ejercicios, qué sé yo. Le ponen guardar y ahí me queda como archivo PSC. Entonces después para abrir ese archivo PSC, ustedes van aquí a abrir, buscan el ejercicio donde he dejado la carpeta. Por ejemplo, aquí yo lo tengo en ayudantía, día 1, y aquí tengo todo el ejercicio. Le presiono doble clic y ya tengo el ejercicio 1 hecho. ¿Se entendió? ¿Alguna duda cómo va a pasar al 2? No sé si seguía hablando rápido. ¿Quién fue? Carmen, creo. No, se entiende bien. Vale. Ya, vamos a pasar al 2 entonces. Aquí vamos a agregarle una nueva hoja. Colocarle ejercicio 2 por el nombre del ejercicio. Y aquí en la guía me pide. Este creo que lo hicieron con un profe, si no me equivoco.
Y a realizar un pseudocódigo que permite intercambiar los valores de dos variables de tipo entero. Y entonces tenemos dos variables de tipo entero, por ejemplo, una variable 1. Esto es un ejemplo solamente, no hay que colocarlo. Por ejemplo, ya si la variable 1 le pone un valor 5 y a la variable un valor 6, deberá realizar un cambio en donde la variable 1 quede con el 6 y la 2 con el 5. O sea, lo que hizo fue colocar como inversa la 1 con la 2. El profe, si no me equivoco, este ejercicio se lo hizo con un auxiliar. ¿Entendieron eso del auxiliar? No mucho, yo por lo menos no. Bien, entonces lo vamos a hacer como auxiliar. Déjame buscar ese que hizo el profe. Ya, entonces ya, tendríamos que empezar el ejercicio con lo de siempre, que es definir las variables. ¿Qué variables tendríamos? Tendríamos nuestra variable 1, tendríamos nuestra variable 2, y esas serían las variables que nos colocan en la guía. Variable 1 y variable 2 solamente. Entonces, como les dije antes, que de repente cuando ustedes ya van haciendo el ejercicio se dan cuenta que... Disculpa, ¿le podrías dar un poco más de eso? Ah, ya, Por favor. está mirando. Ya, ahí, más o menos. Ya. Si se dan cuenta, después cuando ya van haciendo el ejercicio, ahí de repente como que necesitan variables auxiliares, se llaman, y después tienen que venir arriba de nuevo a definirla. Entonces la vamos a colocar aquí al tiro, ya que en el clase lo hicieron, y ya saben que hay que ocupar un auxiliar. Ya, lo vamos a definir al tiro y lo vamos a definir como entero. Porque aquí en la guía nos puso variables de tipo entero, sí. Ya. Entonces, seguimos con el ejercicio. Ya, después de definir nuestras variables, tenemos que ir a la entrada. Nuestra entrada sería, ya, hay que escribir. Tenemos el ejercicio que nos decía que ingrese dos variables por teclado. Se refiere a que hay que solicitar que la computadora me pida dos variables. Entonces le colocamos, ingrese la variable 1, dos puntos, si queda ordenado, y tengo que leer la variable. ¿Cuál va a ser la variable? 1. Luego vamos a tener que hacer lo mismo, pero con la variable 2. Ingreso la variable 2 y leo la variable 2. Ahí tendríamos la entrada lista. Después tendríamos que ir con el proceso, que el proceso va a ser, porque nos pidió el ejercicio aquí en la guía dice, intercambiar los valores. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Qué pasa si ahora, para que se entienda un poco, vamos a escribir aquí nuestra variable 1 es, vamos a colocar aquí en el lado. Ya, eso nos va, cuando lo ejecutemos, nos va a leer nuestra variable 1. Por ejemplo, si le colocamos a variable 1 un 4, no se marcó. Le colocamos un 4, le hace la variable 2 un 3, nuestra variable 1 es un 4. Eso lo que me está haciendo es solamente leerme la variable 1, esta escritura. Entonces lo hago lo mismo para el 2. Entonces aquí editamos este y este. Ya, nuestra variable 2 nos va a leer nuestra variable 2. Si ejecutamos, ya tenemos un 4 y un 3 igual que antes. Entonces nuestra variable 1 va a ser un 4, nuestra variable 2 un 3. No sé si se entiende hasta ahí. Si alguien pudiera, no sé, alguien me dijo que no había entendido el ejercicio. Evelyn, creo. No, yo dije que no entendía lo del auxiliar. Ah, vale. Ya, ahora justo llegamos a esa parte del auxiliar. Entonces, en el proceso tendríamos que, para intercambiar nuestra variable, si tenemos una variable 1, aquí la estoy definiendo que mi variable 1 va a ser igual a mi variable 2. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahora si escribo var1, que la voy a escribir aquí, mi nueva variable 1. ¿Lo está igualando? Lo que está haciendo, sí, lo que está haciendo aquí, esto es que estoy guardando en mi variable 1, estoy guardando el valor que traía mi variable 2. O sea, si yo a mi variable 2 le puse un 3, este sigue siendo un 3, y a este yo le había puesto un 4, este es un 4.
Pero lo que está haciendo esto es que esta variable 1 está guardando una nueva variable. No sé si se entiende eso. Como que a mi variable 1 le estoy definiendo de nuevo. Ya no va a ser el 3 que venía de arriba. Ahora mi variable 1 va a ser el 2, la que traía la variable 2. Por ejemplo, O yo sea que la variable 3 como que se elimina, así. la variable 1 como que la eliminó. Ya no, si yo le ingresé un 4 al principio, ya no va a valer 4. Porque aquí lo que está haciendo es, estoy guardando en esta variable lo que vale la 2. Entonces si ejecutamos, ya, mi variable 1, un 4. Mi variable 2, un 3. Al principio era, nuestra variable 1 era un 4, nuestra variable 2 era un 3, pero ahora mi nueva variable 1 es un 3. ¿Qué es lo que hizo? En la variable 1 modificó para hacer la 2. O sea, mi variable 1 ya no es mi variable 1 que yo ingresé, sino que es la variable 2, como que la cambié. La definí como variable 2. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora yo le pongo un escribir y mi variable 2 le pongo variable 2? Me va a valer las dos iguales, me va a valer un 3 y un 3. Ya, un 4 y un 3. Me va a leer, mi nueva variable 1 es un 3. Mi nueva variable 2, un 3. Las dos están con un 3. Ya tendría que colocarle entonces la 1 para como intercambiarlo. Como para que la variable 1 ahora sea la que era antes 2, por esto. Y luego tenemos que leer la variable 1 que era al principio. O sea, si lo coloqué al principio un 4 y un 3, ya mi variable al principio, la 1 era un 4, la 2 era un 3. Ahora, mi nueva variable 1 es un 3. ¿Por qué? Porque esta parte de acá, la variable 1, la modificamos como variable 2. Entonces ya, me quedo con lo que le ingresé a la variable 2, el 3. Pero ¿qué pasa aquí? Que nuestra variable 2 me sigue leyendo un 3. ¿Por qué? Porque aquí yo le puse que me leyera el var 1. ¿El var 1 cuál es? ¿Ese o este que me está leyendo acá? ¿Qué está leyendo abajo? El que está leyendo abajo. Y ese va a ser un 3. Entonces, mi variable 1 que ingresé al principio ya se perdió. Ya no existe. O sea, al colocar una sobre esa, un sobre variable, como que perdí esa variable. Entonces ahora tendría que colocar aquí que un auxiliar, que es lo podemos colocar cualquier cosa, auxiliar, lo podemos colocar ayuda, no sé, qué sé yo, cualquier definición de variable, incluso un A, B, lo que ustedes quieran, pero un auxiliar es como que ustedes se dan cuenta qué es lo que está haciendo ahí. Un auxiliar, vamos a definir al auxiliar como nuestra variable 1. ¿Para qué? Para antes de ejecutar este proceso, eso es lo importante, hay que colocarlo antes de hacer este proceso, antes de cambiar la variable 1 por la 2. Vamos a definir nuestro auxiliar como variable 1. ¿Para qué? Para aquí cuando nosotros colocamos la variable 1, un 4, nuestra variable 2, un 3, ¿qué es lo que está haciendo esto? Está definiendo que el auxiliar va a valer el 4 que le ingresamos. Entonces este auxiliar va a quedar con un valor 4. Después, la variable 1 la vamos a reemplazar por esto, o sea, nuestra variable 1 ahora va a ser un 3, entonces le colocamos. Mi nueva variable 1 es la variable 1. ¿Por qué? Porque está ingresada aquí. O sea, va a ser el 3. Te va a mostrar la variable 2. Se puede decir. Y nuestra variable 2 va a ser, ¿qué tendríamos que colocarla acá? Para que me muestre la que era la variable 2 al principio. ¿Dónde quedó guardado esa variable? En el auxiliar. En el auxiliar. ¿Qué pasa si ejecutamos ahora? ¿Ejecutó, no? Sí, acá. Ya. Entonces ingreso de nuevo un 4, un 3. Entonces nuestra variable 1 era un 4. La variable 2, un 3. Ahora, ¿qué pasó? Mi nueva variable 1 es el 3 y mi nueva variable 2 es el 4. Ahí me la intercambió. Ahí hicimos lo que estaba pidiendo el profe en la guía. Intercambiar. Que nuestra variable 1, que era un 4, intercambiarla a la 2, que era el 3. Ahí quedaron cambiadas. No sé si entendiste ahora, Karen o Evelyn. Evelyn, creo. Sí entendí. Entonces, ahí ese auxiliar lo que está haciendo es como para que me quede guardada en otro auxiliar mi variable 1. Es como para que no se pierda. Antes de cambiarla, para que no se pierda, me quede guardada en otra cosa. Para después mostrar esa nomás. Ya, eso es lo que había hecho el profe con el auxiliar. Y también hay una forma que se puede hacer más fácil, como más rápida, sin un auxiliar, que vendría siendo, ya, leo la variable 1, leo la variable 2, y luego le coloco. Es como un sin proceso. Le coloco. Mi variable 1 va a ser, ¿qué pasa si lo coloco aquí
la variable 2 al tiro. Y esta La cambia el tiro. la La cambio al lee tiro. al revés. La leo al revés al tiro porque y sin proceso. Entonces le coloco un 4, un 3 y el tiro me las cambia por sí sola, sin hacer un proceso. Esa es como otra forma de hacerlo, pero ya sería como más pillería porque el profe lo que quiere es que aprendan a usar esta variable, el auxiliar. Esa es como la idea de este ejercicio, aprender a usar un auxiliar. Pero ustedes se van a dar cuenta que hay 1000 formas de hacer un algoritmo. El profe, por ejemplo, yo me acuerdo de mis compañeros cuando copiaban los algoritmos o los compraban, el profe los cachaba al tiro. Porque cuando compré un algoritmo, de repente los cabros son muy secos, entonces lo hacen así como muy corto, como una cosa así, como esto, sin auxiliar, sin nada. Entonces, el profe va a cachar al tiro porque eso yo no se lo enseñé. O si lo copian y están iguales, los puede cachar muy, muy fácil. Entonces, la idea es que todos hagan el código así como es imposible que todos le coloquen. Nuestra variable 1 es, todos le pueden colocar diferentes cosas, todos le pueden colocar diferentes variables, diferentes nombres acá arriba. Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo el código e intentar no copiar a los compañeros, porque el profe los va a cachar al tiro. Me acuerdo que el profe se echó a varios del ramo por lo mismo, porque por las copias, cuando mandan el algoritmo, se nota el tiro. Porque hay 1000 formas de hacerlo. Y no sé si cacharon el segundo, que leí como la variable 1 como la 2 y la 2 como la 1 al tiro. Supongo que sí. Ya vamos con el ejercicio. ¿Alguien le quedó una duda del ejercicio 2 con auxiliar o como este? El auxiliar sí o sí tiene que ir antes de la salida, ¿cierto? Sí, el auxiliar siempre, eso es lo importante. Que el auxiliar, si voy a definir un auxiliar como variable 1, siempre tiene que ir antes que cambie mi variable 1. Oye, yo. Vale. Entonces, antes que cambie mi variable 1 por otra variable, tengo que definir el auxiliar. Porque, ¿qué pasa si lo coloco después? Si coloco después el auxiliar, ya, cambié la variable 1 por la variable 2, ya, supongamos que era el 4 y el 3, para no cambiar, ya, entonces, mi 4 ahora lo cambio por el 3, entonces mi variable 1 va a ser un 4, o sea, un 3. Entonces, cuando lea el auxiliar aquí, el variable 1 va a venir con el 3, ya se debe haber perdido el 4, ya no existe el 4, me quedó un 3 y un 3. Entonces, esa es la idea. Siempre el auxiliar tienes que colocarla antes de cambiar tu variable. Vale, bueno. Ya, si a nadie le queda una duda, vamos a intentar pasar al 3. Tienen que acordarme si estoy hablando muy rápido, porque ese es mi problema, siempre hablo súper rápido. Tienen que decirme que me calme un poco. Ya, vamos con el 3. Ya, en el 3 nos pide que al ingresar 10 números enteros, eso es lo importante, 10 números enteros, mostrar el promedio. Ese es mi proceso. El promedio de todos los datos ingresados. Entonces, para empezar este ejercicio, tendríamos que ya, nuestro ejercicio 3 va a ser, ya, vamos a empezar con definir. Vamos a definir todas nuestras variables. O sea, si el profe nos está pidiendo leer 10 números enteros, vamos a colocarle ya mi variable 1, variable 2, son 10 variables, 3, variable 4, a 5, estas son mis 10 variables. Ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran, pueden colocarle un B1 al tiro, para no estar escribiendo todo el rato var. Le pueden colocar N1, número 1, número 2, número 3, lo más corto que puedan, o A, B, C, D, E, F, G, A, todas las que puedan. Entonces ya definimos nuestras 10 variables, tenemos que definirlas como entero. ¿Qué más tenemos que definir? Aquí nos pide que hay que mostrar el promedio. O sea, aquí en promedio vamos a tener que definir una variable que se llame promedio como real. ¿Por qué como real y no como entero aquí? ¿Por qué no le agregué aquí el promedio? ¿Alguien se me puede responder por qué no le agregué como promedio? Como entero. Porque te puede dar decimal. Porque me puede dar decimal, exacto. Entonces si me dan, por ejemplo, ya, tengo un 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6.
me da 55. Una sumatoria del 1 al 10 me da 55. Si lo divido en 10 números, que era el total, el promedio se saca la sumatoria partido en los números de datos. Me da 5,5. ¿Qué pasa si le hubiera puesto el promedio como entero? 5,5 no es un entero. Entonces me tiraba un error. No sé si entendieron eso. Por eso lo coloco distinto y como real. Si alguien no entendió, que diga el tiro. Entrada. Empezamos ya con la entrada. Entonces vamos a escribir. Vamos a hacer ingrese la variable 1. Que vamos a leer var 1. Tendríamos que hacer eso 10 veces. Entonces, como para hacerlo más corto, vamos a copiar, pegar nomás. Creo que tengo 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, justo. Entonces lo vamos a colocar. Aquí va a ser la 2, aquí va a ser la 3, la 4. Esta va a ser la 10. Entonces, donde le tiran bien. Ahí está. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Está leyendo todas las variables que vamos a ocupar. Entonces, si lo ejecutamos ahora, va a decir, ya, ingresa la variable 1, número X, 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí va a terminar el proceso. ¿Por qué? Porque todavía no le colocamos ningún proceso. Entonces, ya que definimos nuestra variable, ¿Cómo lo copiaste y lo pegaste? con la seleccionáis completa, estas dos, lo colocáis control C y después vais control V todo el rato hacia abajo. Gracias. Luego de tener todo eso, hay dos formas de hacer esto. Está esa forma larga, vamos a colocar aquí la forma larga, y la forma corta. La forma corta aquí sería escribir, hacemos ingrese 10 variables al tiro. Entonces ahí, cuando ejecute, va a decir, al tiro, ingrese 10 variables. Entonces, ¿qué vamos a tener que pedir? Leer mis 10 variables. O sea, el var 1, var 2, var 3, hasta el var 10. Entonces, si lo coloco ahí, lo ejecuto, va a decir al tiro, ingrese 10 variables. Entonces, la primera va a ser la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10. Y va a empezar a... Eso ya ingresa la variable 1 por esto de acá. Entonces, con esa sería como la parte corta de todo esto, para no hacerlo así completo. Es como, ingresa las 10 variables y que te lea las 10 variables. No sé si se entendió eso. Ah, entonces no influye en nada si no van separadas. No, es que aquí lo que está haciendo es, ingresa la 10 variables. O sea, leo la 1, después de la 1, leo la 2, después leo la 3, después la 4. Eso sería como la parte corta. Se lo enseño ahora porque después ya les va a servir, porque cuando ya se van a programar y cuando ya vayan un poco más avanzados, necesiten, porque después el profe les va a hacer, ya, todo esto tienen que hacerlo en una línea. ¿Cómo lo hacen? De esa forma. Con la variable 1, coma, la 2, después, la 3, después, hasta el 10. Pero ahora para la primera prueba tienen que aprendérselo así como la forma larga nomás. Como para que el profe sepa qué están haciendo. O sea, después de las 10 variables, vamos con el proceso. Pero el proceso. La guía nos dice, mostrar el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? El promedio es, lo definimos como variable arriba, promedio, entonces lo colocamos. El promedio es la sumatoria. Todavía no estamos viendo sumatoria aquí en programación, así que vamos a colocar la suma así como uno por una. Mi variable 1 más mi variable 2 más la variable 3 hasta la 10. Yo lo voy a hacer un poco más corto por el tiempo. Pero aquí me lo da. Ahí. Ahí está. Las 10 variables. La suma de las 10 variables. ¿Qué pasa si? ¿En cuánto tendría que dividir estas 10 variables para sacar el promedio?
En 10. ¿No? 10. El promedio siempre se saca la sumatoria de todas tus variables dividido en tu número de variables. ¿Cuántas variables son? 10. Que nos decía el ejercicio al principio. 10 variables, 10 números enteros. Entonces ya, tenemos nuestras 10. O sea, si el profe de repente les dice, ya lo quiere hacer como para que con 5 variables te funcione el pseudocódigo, con 8 o con las variables que el profe quiera, ahí ya tendrían que entrar a definir como el número de variables. Va a ser como un n. El n va a ser mi número de variables. Si defino mi número de variables, va a ser un n. Y tendría que aquí arriba definirlo un n. Y en la entrada, acá, que me ingrese el n. O sea, ingrese el número de variables totales. Una cosa así sería. Vamos a escribir como, por ejemplo, ingrese el número de variables total. ¿Para qué? Para que abajo no esté definido el 10. Porque si el profe lo hace con 5 variables, este pseudocódigo ya no le sirve, porque este era solamente para 10 variables. Pero ahora si le coloco aquí n, me lo va a dividir en el número de variables que me pidió al principio. O sea, ya. Aquí. Me está viendo un número raro. Aquí. ¿Dónde le puse esto? Ya. Entonces coloco 1, 2, va. ¿Cierto, no? 1, 2, 3. ¿Es el número total de variables? Ah, ya, no lo leí. Me faltó leer el n. Ahora sí. No sé si entendieron eso los que le dije recién con el n. Ahora me pide, ingrese el número de variables total. ¿Cuántas variables en este caso? 10. Entonces le coloco un 10. O sea que el n va a ser el número de variables sumadas. Sí, o sea, el número de variables totales. O sea, si están sacando el promedio de 10, tu n va a ser un 10. Entonces tú cuando te lo pide, ¿cuánto es el número de variables? El 10. ¿Para qué? Para que después el promedio de la sumatoria lo divida en el total de variables. Es como para no dejarlo definido. El profe le había explicado que lo mejor es ir no definiendo, siempre leyendo de afuera, para que el pseudocódigo no te sirva solamente para un ejercicio, sino que te sirva para varios. Porque, ¿qué pasa si hubiéramos nosotros definido al tiro la variable 1 como 1? Variable 1 es igual a 1. El código ya estaría definido, entonces siempre te va a tomar como variable 1 como 1. Y la 2 como 2 y la 3 como 3. Entonces siempre el resultado va a ser 5,5. Ejemplo, el resultado del promedio. Entonces aquí, para este caso, vamos a colocar por 10, donde estamos empezando, y ahí me entregaría el promedio. ¿Qué tendría que hacer ahora? Para terminar el código. ¿Leerlo? Tendría que, sí. A no leerlo, sí, como escribirlo, mostrarlo. Sería escribir ya el promedio de las 10 variables, o le pueden colocar cualquier cosa, el promedio de las variables es, ¿qué tendría que escribir? ¿A dónde quedaron mi promedio? En la variable promedio. En promedio. Exacto. Entonces le pongo promedio y estamos listos. Ejecuto, ya. 1, 2, 3. Podrían colocarle, le he colocado todo el rato 1, 2, 3. Un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, un 6, un 7, un 8, un 9 y el 10. El promedio de las variables es 5,5. ¿Es necesario colocarle leerlo? ¿Cómo no es necesario colocar leerlo? Después de escribir abajo donde ya da el promedio que es 5,5, ¿no es necesario colocar leer abajo el promedio? Sí, mira, ese leer es para que el usuario ingrese un número. Cuando escribimos aquí, ingrese la variable, ahí te está pidiendo que el usuario ingrese un número. O sea, te está pidiendo un número. Por ejemplo, aquí, cuando está parpadeando, ahí está leyendo. O sea, ya, ingrese la variable 1. Tenemos que ingresar nosotros manualmente una variable.
tenemos que nosotros entrar la variable. Y aquí en la salida hay que escribir, y hay que escribir lo que viene del proceso. No hay que nosotros leer, porque ¿qué pasa si le colocamos aquí un leer promedio? Nos va a mostrar cuánto es el promedio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos va a mostrar el promedio y después nos va a leer algo. ¿Qué nos está leyendo? O sea, sería aquí como, si para leer sería como un escribir. Como un, ¿cuál es el promedio? Una cosa así. Y ahí deberíamos leer. Pero en este caso, a donde esto ya nos entrega el promedio, no es necesario leer, porque ya es la salida. No sé si me entendiste un poco mejor. Sí, sí entendí, gracias. Entonces, ya lo hicimos esto. El promedio es 5,5. ¿A alguien le quedó otra duda en este ejercicio? ¿Del promedio? No, a mí no. Si a nadie le quedó una duda, pasamos al 4. Abrimos una nueva hoja y colocamos. 4. Acuérdense siempre, si lo están haciendo ahora, acuérdense siempre de ir guardándolo, porque de repente al PCInt le da como unos errores, se les cierra el programa y perdieron todo. Cuando están aquí con un asterisco, es porque no están guardados. Le colocan control S y los mando el tiro a guardarlo, para no estar haciendo eso de ir aquí a guardar como a la carpeta. Control S y se guarda el tiro. Y después, por ejemplo, ya, si lo guardo aquí en mi escritorio. Ejercicio 1, ayudan bien. Ahí se fue el asterisco. Lo he guardado. Pero si aquí le ingreso otra cosa, después me doy cuenta que me faltó algo, ahí me volvió a aparecer el asterisco. Entonces tendría que volver a apretar el control S para que me quede guardado de nuevo. Y ahí se me guarda solo. Se me da el asterisco y ya quedó guardado. No es necesario estar aquí guardando. Control S, si está sin el asterisco, ya se guardó. Entonces aquí le borro esto porque estaba haciendo un error. Me quedo con asterisco. Dime. Por ejemplo, para guardarlo, si yo llevo todo estos ejercicios hechos y hago uno más y le coloco guardar, ¿se guardan todos los ejercicios o no? ¿O hay que guardarlo uno por uno? Uno por uno. Es hoja por hoja las que tienes que ir guardando. Ah, ya, bueno, vale. Ya, entonces vamos con el 3, el 4. Espera, ya son las 6 tengo la prueba. Ya, vamos a intentar hacerlo lo más cortito posible. Ya, el 4 dice, el número de sonidos emitidos por un grillo en un minuto en una función de la temperatura. Como resultado de esto es posible determinar el nivel de la temperatura haciendo uso de un grillo como termómetro. O sea, eso es como el enunciado que se puede decir que no sirve para nada, pero es como para entender el ejercicio. Lo que te está diciendo aquí es que tenemos esta función. En esta función tenemos un T, donde T representa la temperatura en grados. Y N, que es la otra variable que no está definida, es el número de sonidos emitidos por minuto del grillo, en este caso, en contexto. Entonces tenemos esa fórmula, donde T es la temperatura y N es el número de sonidos emitidos por minuto. Entonces nos pide construir un pseudocódigo que permita identificar la temperatura del ambiente en función del número de sonidos emitidos por minuto. O sea, ¿qué nos está pidiendo? Que el usuario ingrese un número de sonidos emitidos. O sea, que ingrese un N para nosotros sacar la temperatura. ¿Por qué eso nos está pidiendo? Permita identificar la temperatura. O sea, que nosotros saquemos la temperatura. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No sé si se entendió el enunciado. ¿Alguna duda del enunciado? En este caso, ¿habrían dos variables? Habrían dos variables, sí. Tenemos variable T y variable N. Entonces vamos a definir nuestra variable T, le podemos colocar, o le colocamos un T solo, para hacerlo lo más corto posible. Ya, el T y el N. Como reales los vamos a definir, por si nos da un 0, o algo así, que no creo que es en este caso, porque siempre eso pasa en las divisiones, y en la multiplicación, no. Entonces, ya, lo definimos como reales por si acaso. Entonces empezamos con la entrada. ¿Qué sería la entrada? Escribir, ingrese, ya, para dejar un contexto del ejercicio, ingrese el número de sonidos emitidos por un grillo en un minuto. Ya, ingrese el número de sonidos emitidos por el grillo
en 1 minuto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahí está pidiendo que ingresen una variable. ¿Qué variable es esa? La de sonido emitido, la n. Entonces, ¿qué tendremos que hacer aquí? Leer la variable n. Va, no es una n chica, en este caso una n grande. No, por ejemplo, si la definieron arriba como una n chica, o sea, una n grande, y aquí abajo le piden una n chica, el ejercicio no te va a tomar, porque lo definiste arriba como una n mayúscula. Entonces tenemos que colocarle la n mayúscula. Ya, entonces vamos con el proceso. ¿Qué era el proceso? Tenemos T. ¿Qué era el T? La temperatura. Entonces tenemos, mi T va a ser igual a la temperatura, N, por 4, eso, más 20, más 40. Lo pueden dejar así mismo como lo dejó el profe, con los paréntesis, así como para que esté ordenado. Y ahí tenemos nuestra variable T. Entonces, ¿qué está haciendo nuestra variable T? Si nosotros le ingresamos un 3, el 3 va a ser multiplicado por un 4, y ese 4 más 40 me va a dar mi temperatura. Pueden ingresarle el n que ustedes quieran, eso se lo va a pedir el profe les dice ya, si ingresen un 3 tendría que darle tanta temperatura. Al ingresar un 3, esto lo va a hacer solo. Y eso siempre va a ser así porque esa es la función. Entonces la función la tienes que pasar tal cual como está. La función va a ser siempre así, tal cual como está. Entonces, ya que tenemos lista la función, tendríamos que ir a la salida. La salida va a ser escribir. ¿Le podéis dar un poquito más de zoom, por favor, para ver el proceso que no lo alcanzo a ver? Ahí sí. Entonces vamos a escribir la temperatura del ambiente será de... Entonces, luego pongo los dos puntos para que quede ordenado. Cierro comillas. La coma, aquí tendría que escribir la temperatura, o sea, el T. Y también se puede seguir después, con otro comilla, así como para que me quede el T entre medio del texto. Entonces le coloco el T y es en grados Fahrenheit, como para que quede con ¿Por el qué? medida. ¿Por qué en el proceso, por ejemplo, sería más 10 ¿Cómo más 10? en la fórmula que escribiste ahí? Ahí es un 40. Ah, ¿Se ve como un 10? lo había visto mal. Ah, ya vale. Sí, el 40. Es que se ve muy chico cuando uno comparte pantalla, entonces lo agrando un poco. Ahí está lo más que se puede. Ya, entonces aquí, no sé si entendieron esto. Ya, escribí el texto, luego muestro la variable y después un poco de texto más como para dejarlo, pero eso ya es como para dejarlo bonito nomás. Entonces ahora, si lo ejecuto, ya, ingresa el número de sonidos emitidos por el grillo en 1 minuto, ya, hizo 3 sonidos. La temperatura del ambiente será de 52 Fahrenheit. ¿Por qué Fahrenheit? Porque la guía aquí nos decía en grados Fahrenheit, pero eso es como adicional nomás. Entonces, lo que hice aquí fue ingresar la temperatura entre medio del texto, para que me quede aquí. Y aquí me quede texto y aquí texto. No sé si cacharon eso. Sí, sí, se nota el tiro. ¿Se entendió ya? Entonces, es para dejar como con el... ¿Cómo se llama eso? Con la unidad de medida. Ahí estaría listo el 4. ¿Alguna duda sobre el 4 para pasar al 5? Ponele nomás. Vamos con el 5. Entonces, ejercicio 5, el 6 es el más difícil de todo, y es el que quería. Hubiera empezado con Bueno, ese. estaba al 6. Sí. Entonces, vamos al 5, 7 es cortito. Ya. Es conversión de unidades de longitud. Ya. Crear un pseudocódigo que permite transformar de metro a centímetro. Esto es lo único que nos pide. Entonces, vamos a definir nuestros metros y centímetros como reales. Les dije antes, así como por si acaso, por si un metro son 0, tantos centímetros, entonces lo definimos todo como real nomás. Ya, entonces vamos a la entrada, vamos a escribir, vamos a escribir ingrese la cantidad de metros a convertir. Vamos a leer los metros, luego vamos a decir en el proceso que los metros van a quedar en centímetros, entonces mi variable centímetros va a ser mis metros, a ver, metros por 100.
es como pasarlo de metro a centímetro, estaba confundiendo. 1000 metros por 100. ¿Qué está haciendo eso? Si ustedes buscan aquí en internet, a ver, de metros a centímetros, Oh, pues un un metro metro son 100 centímetros. en 100 centímetros. Entonces, llevamos eso. Entonces, si yo ingresé un metro por 100 me va a dar los centímetros. Si ingresé 2 metros por 100 me va a dar los centímetros. Entonces, ahí ya quedó como ¿cómo se puede decir? El paso hecho. Como que te transforme solo al dejarlo por 100. Entonces, luego vamos a la salida. Sería escribir 1000 centímetros. Para dejarlo bonito le vamos a colocar aquí metros, que es la variable que teníamos, equivalen a vamos a escribir los centímetros, vamos a dejarlo con unidades, centímetros, que es lo mismo que les dije antes, centímetros. Entonces ahí nos está diciendo, o sea, si yo tengo un metro, ¿cuántos centímetros serían? Pero ahí me falta metro, equivalen a, ahí sí. Entonces, yo me diría, un metro equivalen a 100 centímetros. Eso fue como para dejarlo ordenado. Lo mismo que expliqué antes. O sea, le coloqué la variable metro, que es la que ingresé, equivalen a la variable centímetros, que es la del proceso. O sea, los metros por 100. Y le puse los centímetros para dejarlo en unidades. Entonces, 5 metros serían 500 centímetros. ¿Se entendió el 5? Puede que tengan una duda de quién es el escribir, por qué el metro, después los paréntesis y por qué el centímetro. ¿Se entendió? Sí, sí se entiende. Sí, se entiende. Ya, vamos con el último. El ejercicio 6. Me dice, realice un pseudocódigo que reciba un número de 4 dígitos. O sea, hay que recibir solamente una variable de 4 dígitos. Y luego imprime los 4 dígitos por separado. O sea, ese es el proceso. Imprimir los 4 dígitos por separado. Entonces, ¿cómo vamos? Con el ejercicio 6 vamos a definir mi variable de 4 dígitos, var de 4D, o var no, como entero. Vamos a empezar con la entrada, que va a ser escribir, ingrese un número de 4 dígitos. A leer el var. Entonces tenemos escribir un var aquí, para ir entendiéndolo. Entonces, si yo ingreso un 1, un 2, confundir. Aquí, un 1, 2, 3, 4, es un número de 4 dígitos. ¿Sí? La variable me quedaría con eso, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ese número de 4 dígitos mostrar un 1 solamente, un 2, el 3 y el 4, todos separados. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que, si se dan cuenta, son 4 dígitos, entonces esta es la unidad de 1000, esta es la centena, esta es la unidad, esta es la decena y esta es la unidad. Entonces tenemos que separarlos como por unidades. Entonces, vamos a el proceso. Sería, no sé si ya vieron en clases qué era el truncamiento, que lo tenemos aquí, trunc, el valor truncado. ¿Alguien sabe cómo funciona el truncamiento? No sabemos cómo funciona, pero el profe lo nombró al final de la clase que ese ejercicio iba a ser el más complicado. Ah, vale. Ya mira, el truncamiento, no sé si alguien sabe cómo funciona el truncamiento. Alguien que ya lo haya visto, el truncamiento, se ve en álgebra, si no me equivoco. Se corta la cantidad de decimales que tiene. Se corta la cantidad decimal, exacto. O sea, si tengo un 1,9, este es mi entero, este es mi decimal. Entonces el truncamiento lo que hace es, si pongo un truncamiento del 1,9, me va a entregar solamente un 1. Me va a entregar solamente esta parte entera. No sé si se entiende lo que hace el truncamiento.
Sí. Una explicación así como se ve un poco mal, pero el truncamiento siempre te va a mostrarlo entero. O sea, si tenemos un 1930,7, si lo trunco, me va a mostrar solamente el 1930. El 7, el decimal, me lo elimina. Me quedan solamente los números después de la coma. Eso es lo que hace el truncamiento. Entonces, ¿qué pasa si aquí en el proceso yo, mi variable unidad de 1000, para ir separándolo, dejando ordenado, entonces aquí tenemos que definir u de 1000. ¿Qué pasa si trunco el número? Tendría que colocar la variable truncado, que lo pueden escribir, trunc, y el paréntesis, o lo pueden colocar de acá abajo, en las funciones matemáticas, un truncado. Y ahí escriben aquí en el paréntesis. Entonces, el truncado de nuestro número, que es variable, dividido en cuánto tendríamos que dividirlo para que me entregue solamente el 1. Consulta. ¿En 4? A ver, ¿qué pasa si dividimos nuestro número en 4? Vamos al tiro. Escribir u de 1000. Ya. Si nuestro número 1, 2, 3, 4, un número de 4 dígitos, lo dividimos en 4, me entrega un 308. O sea, me truncó el 1234. Divídenlo en 4, les va a dar 308,5. Mira, vamos a escribir aquí para que se entienda. Escribir mi variable. Entonces, escribir. El truncado sería... Así tengo un número de 4 dígitos, 1, 2, 3, 4. Si lo divido en 4, sería 308. Ah, espérate, está ahí. Variable dividido en 4. Que me dijeron que lo dividiera en 4. Ahí sí. El 1, 2, 3, 4, o sea, el 1234, si lo divido en 4, me da 308. Entonces, si lo trunco, me va a quedar solamente el 308. Ahí no me está mostrando el primer dígito. Ahí lo que me está haciendo está, este dígito completo lo está dividiendo en 4. Entonces no lo puedo dividir en 4, porque me cambia el valor. Lo que tengo que hacer es dividirlo. ¿Qué pasa si lo divido en 10? Entonces, escribir variable dividido en 10. Ya, ¿qué pasa si lo divido en 10? Ahí te entrega la decena, ¿o no? Entonces ahí, 1, 2, 3, 4 dividido en 10. Ahora sí. Dividirlo en 10 me corrió solamente una coma. Entonces me quedó 123. Entonces, si lo trunco, sería 123, pues me saca el 4. Entonces, tampoco en 10. Tendría que ir sumándolo. O sea, ¿qué pasa si lo divido? Sería como en 1000. En 1000, exacto. ¿Qué pasa si lo divido en 1000? Al ser 4 dígitos, dividirlo en 1000 me va a dar 1, tanto. Ahí está. El 1234 dividido en 1000 me va a dar 1,234. Ese es el resultado, 1,234. Si lo trunco, me va a sacar esto y me queda solamente el 1. Que es lo que me está pidiendo el profe. No sé si lo entendieron. Y como para dejar solo el 2. Ya, ahí está. Dejamos solamente el 1. Entonces dejamos en esa variable el 1. Ya, entonces definimos. Entonces dijimos que iba a ser truncado en la variable dividido en 1000. Entonces, en el u de 1000 quedó el truncado de la variable dividido en 1000. O sea, 1. Entonces, si ejecutamos ahora, 1, 2, 3, 4, el truncado sería 1. Le vamos a colocar la unidad de 1000 para que quede más ordenado. La unidad de 1000 sería 1. Ya, seguimos. Seguimos con, ya, unidad de 1000. ¿Qué vendría después? ¿Qué tendríamos que cortar? La parte de la centena. Entonces, para la centena, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Dividido en 100. Tendríamos que... En esta variable me quedó un 1. O sea, ya no puedo ocupar esa variable. Porque ¿qué pasa si divido un 1 en 100? Me daría 0,01. Ya no me sirve. O sea, yo necesito el 2, el segundo dígito. Entonces, en la variable todavía traigo el 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En un auxiliar o en una variable b,
en este caso sería como una centena. Entonces la defino aquí arriba como centena. En esa centena, ¿qué es lo que voy a hacer? No sé si el profe también le habló sobre el módulo. ¿Vieron el mod? Que es el resto. No, solamente lo dejo así como algo global. Ya, mira, el resto lo que hace es si tengo 10, lo divido en... Espérate. Ya, si 10 lo divido en 3, me va a dar 3,333 periódicos. ¿Qué pasa si le coloco 3 módulos de 3? O sea, me estoy dividiendo esto y el módulo lo que busca es mostrar solo lo decimal. O sea, es como lo inverso de lo truncado. No sé si se entiende. El módulo lo que busca es el resto. Por ejemplo, 3 dividido en 1,5. A ver. Entonces sería el 3 módulo de 2. ¿Cuál sería el 3 módulo de 2? Escribir. 1, 2, 3, 4 sería 1. Ya, el 3 módulo de 2. ¿Qué pasa si divido el 3 en 2? Me va a dar un 1,5. A ver. Aquí está el 3 módulo de 2. Ya, entonces aquí tendríamos que colocarle, en la centena tendríamos que colocarle nuestro número, mod, para sacarle el resto, dividido en 1000. ¿Qué me tendría que entregar ahí? Escribir. El módulo sería, ¿qué me escribir el CEN? Ya, entonces a mi 1, 2, 3, 4, aquí el módulo sería 0. ¿Por qué? Porque si divido 1234 en 1000, dividido 1234 dividido en 1000, me va a dar 1,234. Vamos a escribir aquí. Escribir el num mod 1000. El num ahí, ¿cómo lo estáis definiendo? Por eso no me está tomando. Ahí está el error. Yo pensé que lo definió como num. Tendría que ser aquí el var, por eso me está dando 0. Buena. Ahora tendría que darme. No sé por qué me está dando 0. Ahí está. Si no me equivoco, ahora tendría que darnos bien. 1, 2, 3, 4. Aquí está. El módulo sería 2, 3, 4. Ahí está. Ese era el error. Había tomado, es que hice este ejercicio y aquí lo definí como num. Entonces, por eso me había confundido. Entonces, tenemos ya la variable, que era 1, 2, 3, 4. Si le saco el módulo dividido en 1000. Dividan 1234 dividido en 1000. Les da 1,234. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería el resto? Lo que no es entero, lo que está después de la coma. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Entonces, ¿qué es lo que hace el módulo? Se toma solamente el decimal. Y habría que volver a... Exacto. Aquí está. El módulo lo que te hace, si el resultado era 1,234, lo que te tomó fue solamente la parte decimal. Y ahora había que truncar el módulo entonces. Y ahora tendríamos que 234, ¿qué pasa si truncamos el módulo? Te daría 234. Tendríamos que truncar esto dividido en ¿cuánto? En 100. En 100. ¿Qué pasa si divido 234 en 100? Te da 2,34. Exacto. Entonces, si me da 2,34 y lo trunco, ¿qué número me quedó? Solamente el 2. Solamente el 2. Exacto, eso es lo que quería ver si cacho. Entonces, tendríamos que, para la centena, tenemos la centena y nuestra centena. Vamos a colocar nuestra cen truncada, para que se entienda. Entonces, aquí definimos nuestra cen truncada. Va a ser el truncamiento de la centena dividido en, ¿cuánto dijimos? En 100. Entonces ahora si escribo la centena es
Me tendría que entregar ahí. Me tendría que entregar el 2. Entonces me entregó. La unidad de 1000 sería 1. La centena es 2. No sé si se entendieron hasta ahí. Ya se entendieron lo otro es repetirlo todo el rato. Pero igual vamos a terminar el ejercicio para que quede grabado. Creo que estoy grabando el... Sí, está grabando. No sé si lo entendieron todos. Sí se entiende, está claro. Yo sí. Si quedó alguna duda. El módulo, acuérdense que el módulo siempre les va a mostrar el resto. El truncado siempre les va a mostrar lo entero. O sea, si el 1234 lo divido en 1000, les va a quedar 1, siempre tienen que ir como, para que lo vayan entendiendo, escribiendo qué es lo que hace. O sea, var dividido en 1000. Entonces, el 1, 2, 3, 4. Ya, el var dividido en 1000 es 1,234. O sea, si lo trunco, me va a quedar el 1. Acá, aquí abajo. Escribir var mod 100. Entonces, 2, 3, 4. Aquí, el var mod 100 era, yo creo que var mod 100 era, ahí sí. Ya, entonces, el 1234, que es la variable que ingresó el profe, o que ingresaron ustedes, es 1234. Lo dividen en 1000, ya le queda lo truncado. Lo truncado le queda el resto, al sacar el módulo. Este módulo. Al sacar de mi variable 1234, al sacarle el módulo dividido en 1000, o sea, si lo divido en 1000, me va a quedar 1,234, que es lo mismo acá. El módulo sería quedar solamente con el resto. Contrario del truncamiento. Quedar solo con el resto. Entonces quedamos con el resto. Eso, si lo divido en 100, me va a quedar 2,34. Lo trunco, me va a quedar solamente el 2. Entonces, para seguir aquí con la decena, ¿alguien se me lo puede decir? ¿Cómo sería? ¿Cómo definir una variable decena? Y decena truncada. ¿Cómo sería en este caso? Si alguien me puede ayudar. ¿Cómo sería para la decena? La variable mod, o sea, en 10, creo. Entonces lo divido en 10. A ver. Escribir la var mod 10. ¿Qué pasó? Me entregó un 4. ¿Por qué me entregó un 4? Porque el var mod, si lo divido en 10, o sea, 1234, lo divido en 10, me da 123,4. Lo vamos a anotar. Escribir el var dividido en 10. Debería ser en 100. Exacto. Mira, el var dividido en 10, o sea, el 1234, si lo divido en 10, me da 123,4. ¿Cuál sería el resto, el módulo? El 4 solamente. Entonces eso te serviría el 10, pero para la unidad. Unidad. Ya cuando te querís Y saber el entonces último. en 100. Entonces 100. Entonces lo dividimos en 100. Quedaría la unidad de 1000, eso ya lo tenemos listo arriba. Entonces aquí, el 1234 dividido en 100 te va a dar 12,34. ¿Cuál sería el módulo? El 34. Entonces, ¿qué teníamos que hacer a ese 34? Tendríamos que truncarlo y dividirlo en 10. Entonces, le colocamos nuestra decena truncada va a ser igual a nuestra decena, que es la variable que guardó el 34. Acuérdense de eso. Mi decena aquí me guardó el var mod 100, que era 34, quedó aquí, en decena. Entonces, esa decena, si la trunco mi decena partida en 10, vamos a escribir aquí el vec trunc, tendría que darme 3. Y ahí me dio el 3. Entonces, vamos a escribir aquí o sea, la unidad, no, esta es la decena, sería de no lo vamos a escribir, esto no lo vamos a escribir.
Entonces, lo ejecuto. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos ya la unidad de 1000 sería 1, la centena es 2 y la decena es 3. Nos faltaría solamente la unidad. Entonces ahora para la unidad, ¿qué tendríamos que hacer para la unidad? Lo que dijo su compañera delante. O sea, definimos una variable unidad, la definimos acá arriba. Entonces al definir la variable unidad, ¿cómo era? Var mod 10. Var mod 10. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Vamos a verlo al tiro. Escribir. Var mod 10. Y var dividido en 10. Entonces, les vamos a escribir aquí, var mod 10, ahí sí. Ya, entonces, para el 1, 2, 3, 4, el var mod 10 sería 123,4. La variable, que era 1234, dividirla en 10, te va a dar 123,4. Eso es var mod 10. Tu variable, dividirla en 10. Y que te muestre, si es el módulo, te va a mostrar solamente el resto. ¿Cuál es el resto en este caso? 4. ¿Se entendió? Este era como el más enredado en explicar. La idea es que ya sepan para qué sirve el mod. El mod siempre te va a entregar el resto, o sea, te va a entregar el resto entre tu variable y lo que lo estáis dividiendo. Y el truncado te va a entregar solamente la parte real. Entonces, la idea es, al principio siempre se van a confundir en cuánto tienen que dividirlo, o sea, por qué en 1000, por qué en 100, por qué en 10, pero siempre dense cuenta que para la unidad de 1000, si lo divido en 1000, me va a quedar 1, entonces si trunco ese 1, me va a dar el 1 acá. O sea, si son 4 dígitos, lo divido en 1000, ya que el 1000 tiene 4 dígitos, te va a dar 1, si después ya, para la centena, lo divido en 100, te va a dar 2,34 al dividirlo en 100. Al dividirlo en 10 te va a dar 123,4. Y al dividirlo en este 10 también te va a dar 123,4, pero aquí le saca el módulo. Y aquí arriba lo trunca. Esa es la idea del ejercicio. De ir viendo cómo ocupar el mod y cómo ocupar el trunco. Pero al ya saber cómo el trunc es, el truncado va a ser lo entero. Lo escribo súper mal con el mouse. Y el mod va a ser la unidad, o sea, ¿cómo se llama esto? El resto, no es el decimal, lo decimal. Entonces, cuando lo trunca, te va a mostrar lo entero. En el 1,9 va a ser solamente el 1, lo que está en el entero. Para el decimal, si te mostráis 1,9 también, el mod te va a mostrar solamente el 9. Eso es lo que hay que aprender en este ejercicio, ocupar el trunc y el mod. No sé si les queda alguna duda sobre este ejercicio. No, por mi parte no. ¿Todos lo entendieron? O llegan al tiro una duda, chiquillos, si yo no tengo ningún problema en volver a... Sé que no puedo explicar todo y que les queda a todos claro. Si tienen cualquier duda me dicen al tiro. La idea es que no queden con duda en este ejercicio, que este es el más difícil de la guía. ¿Nadie? Al parecer no. Entonces ya, ahí tendría el ejercicio hecho. O sea, ya, si lo ejecutamos, sería un número de 4 dígitos. 1, 2, 3, 4, como escribíamos todo el rato. La unidad de 1000 sería 1. La centena de 1000, 2. La decena, 3. Es aquí me está leyendo este. Y este está con ahí. Ya, 1, 2, 3, 4. Sería. Ya, la unidad de 1000 sería 1. La centena sería 2. Y la decena sería 3. ¿Qué me está faltando aquí? Si alguien se da cuenta del error. La unidad. Me está faltando la unidad. ¿Y por qué? ¿Qué me faltó aquí en el algoritmo para que me muestre la unidad? Truncarlo. No.
Va, ¿verdad? Colocar el 1. Tendría que escribir. El escribir. Escribir, exacto. ¿Qué va a escribir? La unidad sería de... Tendría que colocarle aquí qué variable me traía la unidad. Uni. El uni. O unidad, que pueden colocar ahí como quieran. Pero para dejarlo más corto le puse el uni. Entonces, ahora ya me tendría que leer el 1, el 2, el 3 y el 4 por separado. La unidad de 1000 sería 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí me lo leí yo todo por separado, que era lo que buscaba este ejercicio en la guía. Entonces yo digo que al recibir un número de 4 dígitos, imprima los 4 por separado. Ahí está ejecutado. El profe, no sé si entendieron de esta forma, a ninguno le queda ninguna duda. Repito, cualquier duda me dicen al tío, chiquillo. La idea es que no queden con dudas al llegar a la clase. Yo no entendí lo último que hiciste ahora, como de colocarlo por separado. ¿Cómo? Lo último que explicaste ahora de que leyera los números por separado, ¿eso cómo era? Esto que te learon los 4 dígitos por separado, Sí. eso es lo que busca el ejercicio. O sea, que al yo ingresar un... ¿Dónde está ejecutado aquí? Si ingreso un 3, 4, 5, 6, quiero que me lea, o sea, que me muestre el 3 solo, el 4 solo, el 5 solo y el 6 solo. Eso es lo que busca el ejercicio. Los 4 números me lo lea Sí, por pero separado. yo me refiero que ¿qué tuviste que hacer? ¿Colocarle escribir para que pudiera leerlo por separado? No, tuvimos que hacer todo esto para que me lo lea por separado. O sea, truncarlo para que me quede solamente el 1 y ahí leer el 1, que lo guardé en esa variable. Después, sacar el módulo y truncarlo para que me lea el 2. Después, sacar el módulo y truncarlo para que me lea el 3 y sacar el módulo para que me lea el 4. O sea, fuimos separándolo como por unidad de 1000, decena de 1000, o sea, unidad de 1000, centena, decena y unidad. Eso fue lo que hicimos como en el ejercicio, ir separándolo como por unidades. Entonces está, si ingreso 1, 2, 3, 4, ahí me está. El programa me lo está separando por sí solo. Me separó el 1, del 2, del 3 y del 4. Ahí me lo entregó 4, todos separados. Que era lo que buscaba el ejercicio. Hay otra forma de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Yo lo hice de 3 formas distintas. Por ejemplo, aquí está la otra forma que lo hice, que es casi igual. Lo que hice fue, ya, leer un número. Entonces la variable A lo trunqué. El número dividido en 1000 lo trunqué. O sea, me va a mostrar el número 1, 2, 3, 4 dividido en 1000, me va a entregar un 1, tanto. Entonces, donde es un 1, si lo trunco, me va a mostrar solamente el 1. Entonces mi variable A va a ser 1. Si le coloco 1, 2, 3, 4, me vale la variable A un 1 al tiro. Luego, una variable B, que es el mismo número, el número que ingresa arriba, 1, 2, 3, 4, mod 1000. El mod 1000 es el resto cuando lo divido en 1000. De nuevo, si divido 1, 2, 3, 4, lo divido en 1000, me va a dar 1,234. O sea, en mi variable B quedó el 234. Al truncar el 234 del B dividido en 100, el 234, y aquí vamos con un 234. ¿Qué pasa si ese 234 lo divido en 100? ¿Qué me va a dar? Un 2,34. Entonces, si lo trunco, me va a mostrar el 2. Aquí eso fue lo que hice. Truncar esa división, o sea, el 234, lo trunco, me va a mostrar solamente un 2. Entonces mi BT va a ser un 2, y escribo el BT. En la C, va a ser el número del resto dividido en 100. ¿Qué pasa? El número del resto dividido en 100. Aquí, arriba. El número, el 234, si lo divido en 100, ¿cuál es el resto? El 34. Entonces mi C vale 34. Al C valer 34, ¿qué pasa? Si divido el 34, lo divido en 10. ¿Cuánto va a ser eso? 3,4.
3,4. Entonces, si lo trunco, ¿qué me va a entregar? El 3,4, si lo trunco. O sea, esa división, 34 dividido en 10, El 3. me va a entregar el 3. 10. Entonces, mi variable quedó como 3. Entonces, ahí le pongo escribir CT, que sería 3. Y para el último, mi número del resto dividido en 10. O sea, mi número, que era 1, 2, 3, 4, dividido en 10, me va a dar 2, 3,4. Me está haciendo el número dividido en 10. O sea, esto, número mod 10, me está dividiendo el número en 10 y le saca el módulo, o sea, el resto. ¿Cuál es el resto de esto? El 4. 4. Entonces, al entregarme un 4, este D vale 4. Lo que hace esto, la variable siempre lo que hace es, como la defino como la operación. O sea, si la operación me da 4, eso va a ser 4. El D va a ser 4. Entonces ahora, escribo el D y me va a entregar un 4. Esa fue una de las formas que yo también. No sé si se entendió. Es lo mismo, o sea, las dos sirven. Aquí lo hicimos por unidad de 1000, decena de 1000, centena. O sea, unidad de 1000, centena, decena y unidad, como para hacerlo ordenado. Y aquí lo hice sin esa unidad de 1000, pero al final también me entrega los números por separado. 1, 2, 3, 4. Me lo entrega el 1, el 2, el 3 y el 4. La idea es aprender a usar el truncamiento y el módulo. Con eso estamos al otro lado, en este ejercicio. Igual le van a quedar dudas, así que si pueden ver de nuevo este ejercicio o intenten hacer este solo, ya que saben ocupar el truncamiento y el módulo, intenten hacerlo solo. Y ahí vayan intentando ver que les dé el ejercicio. Y después ver el resultado por si ya no les da. A ver, y aquí tengo otro, que fue el que hizo el profe. Lo voy a mostrar igual. Este. Así lo hizo el profe. El profe lo hizo súper largo, pero para que se entienda. Entonces ahí les puso eso de entender el problema, idear el problema, que es lo que vieron en clase. Ahí empieza a ejecutar el plan. Entonces, definen las unidades que van a ocupar. Entonces, lo que hizo el profe fue, este está como un poquito más enredado de entenderlo. Va a ser, ya, leer un número. O sea, mi número va a ser 1, 2, 3, 4. Ya, comienzo el proceso. Entonces, mi número, el resultado va a ser el número dividido en 1000. El número. Pongamos que el número era 1, 2, 3, 4. ¿Qué va a ser mi resultado? Mi número, 1234. Si lo divido en 1000, ¿qué me va a quedar? 1, ¿no? 1,234. 34. Eso, exacto. Me va a quedar 1,234. Entonces, eso me quedó guardado en la variable resultado. Entonces, el profe aquí le colocó escribir la variable resultado. Y a ver, vamos a ejecutar este del profe. Entonces, escribo un número de 4 cifras, 1, 2, 3, 4. Ya. Lo que hice aquí fue, ya, ingresar un número de 4 cifras. Ya lo ingresamos. El número es 1, 2, 3, 4. O sea, nuestro n es 1, 2, 3, 4. Comienza el proceso. El resultado de la división, o sea, de la 1234 dividido en 1000, es 1,234. El truncado sería 1. O sea, mi unidad de 1000 va a ser 1. ¿Por qué? Porque aquí lo que hizo fue truncarlo y guardarlo en la variable unidad de 1000. O sea, el resultado, 1,234, lo trunca y le queda solamente el 1, que es lo que está antes de la coma. Y eso le queda guardado en esa variable. Después escribe esa variable, le pone escribir unidad de 1000 y le va a mostrar el 1, que es lo que quedó guardado acá. ¿Se entendió? ¿O me enredo un poco? Sí, sí, se entiende. Ya, entonces, ya escribimos la unidad de 1000. Entonces ahí ya estamos escribiendo el 1 separado del resto. ¿Qué tendríamos que escribir ahora? El 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuestro número ahora va a ser el número mod 1000. El número dividido en 1000 es 1,234. Entonces lo que está haciendo el profe aquí es como en el ejercicio 3 que hicimos de en la variable hacer una nueva variable. O sea, ahora mi número ya no va a valer 1, 2, 3, 4. Ahora va a valer 2, 3, 4 nomás. Porque es solamente, aquí está viendo solamente el resto. No sé si se entiende eso. A mi número 1, 2, 3, 4 le saco el resto dividido en 1000. O sea, a mi 1,234 le saco el resto, me va a dar solamente lo que está después de la coma, el 2, 3, 4.
Entonces ahora mi número va a ser 234. Y ahí escribo el 234. Entonces lo que hice aquí fue, el número ahora es 234. El resultado ahora va a ser, mi variable resultado va a ser el número dividido en 100. ¿Cuál es el número? Este, 234. Si lo divido en 100, ¿cuánto me va a dar 234 dividido en 100? 2,34. Exacto, entonces el 2,34. Si lo trunco, me va a mostrar solamente el 2, que es lo que está antes de la coma. Y así sucesivamente hasta el último número. Entonces me mostró el 2,34, entonces si lo trunco me va a mostrar el 2. Y ahora, el módulo me va a mostrar el 34. Entonces mi número ahora va a ser 34. ¿Qué pasa si ese 34 lo divido en 10? Me va a dar 3,4. Si lo trunco, me va a mostrar solamente el 3. Y el resto va a ser el 4. Y ahí escribo el resto 4. Entonces ahí lo fue haciendo así como fue como acortando el número. No lo dejó entero. Nosotros acá dejamos el número entero y a ese número le íbamos restando o sea, lo íbamos dividiendo por 1000, después por 100, íbamos achicando esto. El profe todo el rato lo simplificó o sea, le sacó por 100 y iba acortando el número. O sea, el 1, 2, 3, 4, después pasó a ser 2, 3, 4 al sacarle el 1, después pasó a ser 3, 4 al sacarle el 2, después pasó a ser el 4 al sacarle el 3. Eso fue haciendo el profe con la variable num. ¿Sí se entiende? Sí, sí se entiende. Ya. Ya son las 6:30, chiquillos. Yo tenía prueba ahora a las 6:30, así que vamos a dar por terminado la ayudantía. Y cualquier duda me pueden escribir aquí en el LMS. ¿Dónde tengo el LMS aquí? A ver. Hoy una consulta, el truncado era el que daba los decimales. El truncado me da lo que está antes de la coma, o sea, lo entero. Ah, ya. Tengo un 1,3, el truncado será el 1. El módulo será el 3. Me lo dirá como error porque me está tomando las variables. Ahí. Entonces, del número 1,3, si lo trunco, va a ser 1. Si le saco el resto, va a ser el 3. Entonces el mod siempre va a ser lo que está después de la coma y el truncado va a ser lo que está antes de la coma. Por si te quedó un poquito más claro. Entonces, si igual quieren, les puedo enviar estos ejercicios. O si lo quieren hacer solo y después para comparar, ustedes me dicen. Pero puedo subir este ejercicio. ¿Dónde va a quedar la grabación? Voy a hacer aquí en el MS. Los voy a subir a un canal de YouTube. Y las voy a dejar ya. ordenaditas ahí les voy a mostrar, a dejar el link aquí, yo creo. Aquí mismo abajo. El link de clase. O Ya, acá en el material del ayudante. No sé si le parece a usted en su LMS el material del ayudante. No, deja revisar el tiro. Cuestión. Creo que no. No, parece llega hasta unidad 5 nomás, programación entonces, aplicada. tendría aquí que activarlo. Mostrar tema. Ahora, ¿le aparece? Déjame actualizar la página. Hoy dice que te estamos quedando mucho tiempo, ¿tenéis prueba ahora? ¿O? Sí, no, pero tengo 3 horas de prueba, así que... No, nada. No aparece. A ver, supuestamente ahora tendría que aparecer la unidad 2, 3, 4, 5 y material del ayudante. No, no aparece nada. No sale nada. Va, ya lo voy a ver entonces y se los voy a dejar acá, en presentación. Ahí les va a aparecer sí o sí. Va a aparecer aquí el link de YouTube de las clases. Y Ya, vale. voy a ver cómo se puede actualizar aquí el material del ayudante y subirle las presentaciones. Ah, aquí me dice no mostrar a los estudiantes. Ahí está. Voy a editar esto. Mostrar. Esto, mostrar. Ya supuestamente debería aparecerles. Ustedes me avisan si les aparece. A ver. No, tampoco. Qué raro, Mostrar, ocultar tema. ¿Ustedes son sección 1 o sección 2?
Ahí está. Eso puede ser. Ah, que estamos separados en secciones. Sí, sí, yo estoy aquí en sección 1 solamente. No me han agregado a sección 2. No sé si a alguien de la sección 1 le aparecerá ahora. ¿Que hay alguien de sección 1? Sí, a mí sí me aparece. Ah, vale. Ya, entonces eso es. Cuando me agreguen a sección 2, ahí les voy a colocar el link. Entonces voy a subirlo a YouTube. Voy a tener la clase. Se me va a quedar súper largo. Acá. Y tener grabación.